Seguimos hablando de política con el ministro Luis Contigiani, meternos en un tema álgido, complicado, y si quiere se lo califico yo antes de entrada para evitarle las molestias, este brutal ajuste que hubo con las tarifas en la República Argentina. ¿Cómo está pegando en Santa Fe? Anduvo recorriendo la provincia, ¿con qué se encuentra? Y en todas las empresas pymes de Santa Fe y el sector comercial también, el tema tarifa hoy es el gran tema, ¿no? Porque les cambió a todas, sea por tarifa eléctrica o por tarifa de gas, a todas les cambió la estructura de costo de producción. Y en algunos casos, le digo, en la gran mayoría, al borde de tomar decisiones en cuanto a qué hacen con las mismas pymes o la misma empresa, o qué hacen con su plan de inversiones y de negocios. El tema tarifa es un tema, para mí, el mayor error de este gobierno nacional. El ministro Aranguren toma esta decisión desde un lugar carente de política integral. No nos dejó tiempo y espacio para reaccionar, ni a los gobiernos de provincia, ni a las empresas. Porque una cosa es decir, bueno, que yo no entro a discutirla, o sea, una cosa es decir, bueno, había que actualizar tarifa en la Argentina. Yo tengo mi opinión, pero digo, ni siquiera la discutimos. Forma parte de una decisión de este gobierno nacional. Lo que me hubiera gustado es que tomen esta decisión, sobre todo Aranguren, dentro de una estrategia integral de producción, de comercio, de desarrollo. Entonces, fíjense la contradicción, por eso digo, sin un plan integral. Miren la contradicción. Por un lado, tienen toda una estrategia monetarista para enfriar la economía y bajar la inflación. Ahora, en abril, toda la inflación se la llevó Aranguren con mayores tarifas. Entonces, hay una contradicción clarísima. Ahora, había tarifas atrasadas, esto no hay duda. Bueno, ahora, usted, digamos, era partidario de un traslado progresivo. Por eso digo, yo no discuto ese punto. Es más, nunca dimos la discusión en ese plano. Lo que digo es aumentar el 1000% el megavatio en la Argentina y aumentar el 1500% el tarifazo de gas en un contexto económico recesivo, sin darles tiempo a las provincias y a las empresas a reaccionar, me parece el gran error de este semestre del gobierno nacional en cabeza del ministro Aranguren. Es más, ahora lo están queriendo recomponer o retrotraer el error convocando a los gobernadores, cuando tendría que haber sido al revés. Claro. Ministro, uno repasa las figuras del gabinete de Miguel Lifchit, usted es el más crítico hacia el gobierno nacional. Digamos, en algún momento alguien le dijo, bajá un poco los decibeles, el gobernador lo charló, digamos, porque claramente su mensaje es crudo en ese sentido, ¿no? Sin tamiz. Bueno, buena la pregunta. Uno no tiene el ánimo de señalar, de confrontar o de criticar en sí mismo. La finalidad no es la crítica en sí mismo. Lo que sucede es que cuando no llegan las respuestas, como nos pasa con la emergencia hídrica, cuando no llegan las respuestas como nos pasa en el tema tarifa, cuando empezamos a tener problemas con muchas pymes industriales, cuando tenemos una caída de consumo importante y que impacta al sector comercial, y también el sector comercial minorista y mediano tiene un problema de rentabilidad muy complejo porque le aumentaron los costos de producción vía tarifa y no están vendiendo. Yo tengo que responder a esa realidad. En todo caso, el perfil mío es no perder tiempo o no embriagarme con las luces y los pasillos de Palacio, sino estar cerca de todas estas situaciones y encontrar propuestas del orden provincial, salidas en el orden provincial, herramientas en el orden provincial y proponer al gobierno nacional. A ver, vamos al revés. Mario, vamos al revés. ¿Qué pasa si a esta altura de la gestión del gobernador Lifchit, el ministro de la Producción de Santa Fe, no hubiera dicho nada? No hubiera dicho nada. Algo estaría pasando raro, digamos. ¿No? Y me hubiera coqueteado con el poder de Buenos Aires, privilegiar el llevarme bien sobre lo que está pasando en la realidad. Bueno, me parece que la situación es esta. Yo prefiero
ir por un camino diverso y punto, y plantear los temas como hay que plantearlos. Ministro, brevemente y para ir cerrando, que vendría a ser como el tercer punto de los males que están azotando la provincia, ¿es realmente impactante lo que está pasando con la apertura de las importaciones? ¿Se está sintiendo la industria santafesina o todavía no? Tenemos situaciones comprometidas en determinados polos industriales, por ejemplo en la cadena del mueble, que es Cañada de Gómez y alrededor, y en Esperanza también, pero más que nada Cañada de Gómez y alrededor, que es un tipo de mueble que es muy sensible a las importaciones, especialmente de Vietnam, de China, donde no pueden competir bajo ninguna ecuación. Ahí tenemos aumento en el primer cuatrimestre en el rubro que produce Santa Fe, que es armario, que es mesas, sillas, juego de dormitorios, todo armado y que entran armado desde Vietnam y de China. Hay que ver en los supermercados de Rosario, por ejemplo, las ofertas que hay en ese sentido. Bueno, ahí tenemos aumentos considerables. Lo mismo en el sector de carroceros. Se habla del 200%. En el primer trimestre, en el tema mueble, el 200%. Ahora estoy viendo abril, me dicen que habría una baja en abril, con lo cual eso es bueno, pero lo tengo que terminar de chequear oficialmente, pero habría un bajón en el mes de abril. Carroceros también, la entrada de lo que es chasis para transportes pasajeros en Villa Gobernador Galvez ha descendido mucho las partes que usaban para fabricar los chasis y ha entrado los chasis armados en arriba del 52% de aumento en el cuatrimestre ahí. Disco para campana o campana de disco para transporte y demás, también ahí tenemos un 40 y pico % de aumento de importaciones. Y en el tema heladeras y línea blanca, Gaja está complicado. Bueno, Rosario es un polo industrial en eso muy importante, y ahí tenemos aumentos muy elevados. También importaciones de heladeras de Turquía, de Brasil, que llevó a empresas a empezar a suspender temporal con goce bajo el esquema preventivo, el proceso preventivo de crisis, con el 90% del sueldo, a suspender turnos y demás. O sea que diría, es preocupante. Veremos, nosotros hicimos un documento con la Federación Industrial de Santa Fe, trabajamos con ellos, veremos qué camino toma el Ministerio de la Producción del Gobierno Nacional de aquí en más. Lo que nosotros hicimos fue advertir, señalar, alertamos que esto puede impactar de manera fuerte en estos sectores industriales y elevamos una propuesta. Gracias, ministro, por estar acá. Muy amable. Gracias. Bueno, nos estamos despidiendo. Hablemos de política, volveremos dentro de una semana a hacer esto que nos gusta y sabemos hacerlo, al menos lo intentamos, Mario, hablar de política. Gracias, hasta la semana que viene.